deja claro de que iba a venir algo mucho más grande, que es el Evangelio eterno, y eso está escrito allí en la Biblia, y es muy importante de todas maneras que lo tengan en cuenta. Eso está ahí en Apocalipsis 14:6. Quisiera leerles esa cita antes de empezar el tema. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Estas son cosas muy interesantes, fue las revelaciones que recibió Juan. Y dice exactamente eso, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a todos realmente. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con la revelación, la quinta revelación epocal, que es el libro de Urantia. Urantia, pues sabemos claramente que ese es el nombre del planeta, ese es el nombre de nuestro planeta, Urantia. Entonces, todas estas cosas son importantes que las sepan, pero pues yo sé que algunos de ustedes pues ya lo saben, ya sabían eso, seguramente pues tal vez no sabían de que en la Biblia está escrito eso, de que debe ser así, y eso es lo que estamos haciendo, llevando a través de su emisora El Nuevo Amanecer, llevando estas enseñanzas de ese nuevo Evangelio, el Evangelio eterno, que será predicado a todas las naciones del mundo. Entonces hoy he preparado un tema, me parece muy interesante esta cita como texto base para esta conferencia. Y esta conferencia la he titulado El Espíritu y la Carne. Ahí en la página 382.1 dice: la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal. Escuchen bien, la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal no produce por naturaleza los frutos del Espíritu. O sea, la carne no produce los frutos del Espíritu. Y eso es algo muy importante. Dice claramente: la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal no produce por naturaleza los frutos del Espíritu Divino. Por eso es que hay tantas personas que les cuesta tanto trabajo entender este tipo de cosas. El trabajo que hacía que fueran un poco más sensibles a la guía espiritual o a escuchar, por ejemplo, los temas de verdad en forma concreta, sin llegar a la religiosidad, sin llegar al fanatismo, lo hacía la sangre adánica en la humanidad. Pero como Adán y Eva falló, pues no fue mucho realmente lo que se logró, aunque de todas maneras ellos hicieron un trabajo y siguieron haciendo un trabajo. También lo hizo el hijo de Adán, hizo un trabajo también muy interesante con su compañera y todo eso, pero de todas maneras no fue suficiente. Además de eso, pues se le suma también la rebelión de Lucifer, que afecta al príncipe planetario, y el príncipe planetario se une a la rebelión. Entonces él estaba encargado de enseñar la forma de entender la vida espiritual, y él estaba encargado de las escuelas a nivel espiritual, y al rebelarse, pues lógicamente que pues todo lo volcó en forma contraria. No podía seguir las directrices del Padre, de la primera fuente y centro de Dios Padre. Entonces por eso decidió hacer las cosas, y de allí nace, de ese tipo de enseñanzas rebeldes, nacen las religiones. Aunque es importante que haya religión en un planeta, pero es que una cosa es religión y otra cosa es religiosidad. Las enseñanzas del príncipe de este mundo eran las que hacía que la humanidad tuviera un concepto mucho más claro de lo que es la vida espiritual, pero desgraciadamente también falló, se unió a estos rebeldes, y pues claro que la enseñanza no tiene que ser de esa manera. Y con base a esas enseñanzas que Caligastia enseñó, entonces se crean las diferentes religiones. Y ahí es donde estamos enredados, porque cada religión tiene un sentido totalmente diferente. No es de verdad la uniformidad, ni aquellas cosas lindas, ni cosas de verdad que tienen que ver con la vida espiritual, sino incluso cosas totalmente profanas, totalmente diferentes y contrarias a la vida espiritual. Dice allí algo muy interesante en esta cita, dice: cuando la naturaleza mortal ha sido elevada mediante la adición de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, es decir, los Adán y Eva, como la raza de Urantia mejoraron en cierta medida gracias a la adición de Adán, entonces el camino está mejor preparado. ¿Para qué está mejor preparado? Para que el espíritu de la verdad coopere con el ajustador interior a fin de producir la hermosa cosecha de los frutos del espíritu sobre el carácter, la hermosa cosecha de frutos del espíritu sobre el carácter. Entonces uno se da cuenta de que es muy importante definitivamente esa parte. Pero bueno, a veces nosotros nos sentimos mal porque bueno, pues es que ellos fallaron y no hay tanta sangre adánica en el planeta y por eso somos nosotros así, pero es que hay una forma también muy importante de contrarrestar eso. Y bueno, eso va a ser mucho más adelante, que les voy a explicar cómo contrarrestar todo ese tipo de cosas. Tanto el problema de que Caligastia o el príncipe de este mundo se hubiese unido a la rebelión y Adán y Eva hubieran fallado. Se puede compensar todo ese tipo de cosas. Si no rechazáis este espíritu, dice así, aunque necesitéis la eternidad para llevar
a cabo la misión, Él os guiará hacia toda verdad. Así gastemos todo el tiempo. Bueno, un mensajero poderoso más bien nos dice que Él está, interesado en explicarnos y enseñarlos, pero que de verdad el trabajo que tiene que hacer es bastante difícil. Él quiere enseñarnos sobre este tema de que hay cosas mucho más profundas, pero sin embargo, pues lógicamente las palabras y nuestro lenguaje y todo, nuestro sentir y todo, pues está un poco enredado y por eso pues no vamos a entender. Pero, ¿qué es realmente esa herramienta que Dios Padre nos ha dado tan poderosa, que es el cuerpo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos unas grandes herramientas para poder llegar a eso. Para muchas personas el cuerpo es todo lo que son. Ellos dicen, listo, el cuerpo es lo que yo soy, ¿sí? Para otros ni siquiera lo han pensado siquiera, ni siquiera han pensado, ni les ha prestado atención, simplemente viven por vivir. Aún otros tienen la leve impresión, que solo son, en solo palabras, que es un vehículo, que un templo, pero no están seguros, no están definidos, no saben nada. Si tuviésemos esa herencia de Adán, podríamos entender muy claramente este tipo de cosas y no nos aferraríamos al cuerpo ni nada de eso, sino que simplemente entenderíamos que el cuerpo es una herramienta. Pero como les digo, ¿qué es realmente esta herramienta tan poderosa que Dios Padre pone a sus hijos, el cuerpo? Esa herramienta, Dios comparte con el hombre unas realidades divinas tan grandes que están más allá de nuestra imaginación. Entre ellas está el cuerpo. Nosotros lo vemos como algo que, el cuerpo lo vemos como algo normal, pero no le prestamos atención que el cuerpo no somos nosotros, que eso no lo somos, que la mente no somos nosotros, que incluso el espíritu aún todavía no somos nosotros, y así sucesivamente. Hay una cantidad de realidades que Él ha puesto como herramientas para poder forjar o hacer nuestra propia alma. Y eso es algo muy maravilloso, pero no le prestamos atención. La gente ha querido, incluso hay religiones que se han encargado supuestamente de perpetuar el cuerpo, de llevarlo a ciertos niveles, es decir, de hacer que sea divino más bien. Y pues resulta que eso es bastante imposible, porque según lo que acabamos de leer, dice que ni siquiera la carne puede producir los frutos del espíritu, que no puede hacerlo, porque de verdad no puede hacerlo. Y es que no, el cuerpo es de origen animal y él tiene el sentido animal. Ninguna de estas cosas, ni el cuerpo, ni la mente, ni nada de eso, ni los sentimientos, ni nada son el hombre. Pero algunas de estas cosas se quedan con el hombre. O sea, no son, pero algunas de ellas sí se quedan. Y otras son solo herramientas, como les decía, para lograr ese objetivo divino. Y esto se divide en 3 grandes grupos o etapas. Y les voy a decir más o menos de qué se trata estas 3 etapas, que es de lo que está hecho el hombre. No estamos hablando de forma muy básica, sino que realmente nos estamos metiendo en un terreno un tanto más profundo. Entre ellas, estas 3 partes son el ajustador de pensamiento que nos da el Padre Universal, que es algo muy maravilloso, es algo de allá. La personalidad, que también viene de allá, ese es un regalo. Esas 2 partes las da el Padre Universal, personalidad y el ajustador de pensamiento, que son de dotes divinas, que son de dotes de la deidad, que son de la esencia de la deidad absoluta, y nos da ese tipo de cosas a nosotros, la personalidad y el Espíritu de Dios, o sea, esa parte divina que habita en nosotros, el Dios dentro de nosotros. Nos dan también algo muy interesante, que es la mente, y con ella están los ayudantes de la mente. Y también hay otras personalidades, otros seres allí, que también está el Espíritu Santo, que también está para ayudar y para hacer tanto trabajo, que realmente el trabajo que hacen es impresionante. Y está lógicamente el Espíritu de la verdad, que es el regalo que da a los hijos creadores, bueno, junto con el Espíritu de Dios que acabamos de hablar. Esa es el segundo grupo. El primer grupo es la personalidad y el Espíritu de Dios, el Espíritu ajustador, el Espíritu o la chispa divina que habita en cada uno de nosotros, que tiene el secreto de la inmortalidad, y que nosotros, pues al mezclarnos con esta parte divina, logramos la inmortalidad, o logramos seguir adelante. En segundo lugar, o el segundo grupo, está la mente con los ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y pues también lógicamente pues el Espíritu de Dios, como les decía. En tercer punto, la tercera grupo, está el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y las emociones. Esa es la otra parte. Claro, los sentimientos, las sensaciones y las emociones están unidas a los ayudantes de la mente. El espíritu ajustador, como ya saben, o el Espíritu de Dios, es el espíritu inmortal. Este espíritu es inmortal, ya lo sabemos, porque no puede morir Dios Padre por pedazos, por partes.
Por eso es que si ustedes de verdad quieren llegar a Dios Padre, deben unirse con esta parte divina. Por eso habla Jesús de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, y era esa unión de verdad con el Padre y enseñándonos cómo debería de hacerse esa vida espiritual. Claro, no tuvo mucho éxito porque toda la gente ya estaba contaminado de las enseñanzas del príncipe de este mundo. Al estar contaminado por ello, pues lógicamente esas palabras que decía Jesús les causaba muchísima impresión, les causaba como hasta ridiculez, les parecía. Eso no es así. Y tal vez esto que yo les estoy diciendo a ustedes seguramente lo piensen de la misma manera, ¿no? Pero eso es ridículo, eso no puede ser. Pero sería bueno que cada uno de ustedes se diera una oportunidad para escuchar estas palabras, porque no es alejarlos de Dios, sino al contrario, hacer que ustedes sean más efectivos en su unión con Dios. Ya sabemos claramente de que esta fundación no es una iglesia, no es nada de ese tipo de cosas, ni es tampoco una secta, ni un grupo religioso, simplemente es una familia que ha decidido hacer este tipo de labor, compartir con sus hermanos estas cosas que viene sintiendo, experimentando desde hace mucho rato. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, el Espíritu de Dios, ya sabemos claramente, dice que este Espíritu inmortal es prepersonal. Escuchen muy bien, es prepersonal, o sea, no es una persona. No es una personalidad, aunque está destinado a volverse una parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Eso que estamos leyendo está en la página 8.4. El espíritu divino que reside en la mente del hombre, eso es precisamente. Y vamos a ver enseguida la mente, el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. Por eso es que les decía de que el cuerpo tiene esos regalos que son el sentimiento, las emociones y las sensaciones. Pero si no tiene la mente, si no tiene los ayudantes de la mente, pues no sucede absolutamente nada, no pasa nada de verdad. La totalidad de la experiencia consciente e inconsciente, la inteligencia asociada con la vida emocional que se eleva hasta el nivel del espíritu. Escuchen muy bien que hay algo muy interesante. La inteligencia asociada a la vida emocional que se eleva, emocional, emociones, sentimientos, todo eso, que se eleva hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría. Por favor, quédense con esas palabras, porque vamos ahorita a despejar todo eso. Tenemos el cuerpo, dice el cuerpo, el organismo físico o material del hombre, el mecanismo electroquímico viviente, escuchen, electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. Todas estas son herramientas que nos dan para formar algo que se llama alma. El alma del hombre es una adquisición experiencial a medida que una criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El espíritu interno se convierte en el Padre de una nueva realidad, es decir, el Espíritu de Dios se convierte en una nueva realidad, se convierte en el Padre de una nueva realidad en la experiencia humana. Acuérdense ustedes, los que han leído la Biblia, cuando tienen una conversa Jesús con Nicodemo, y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él ya estaba leyendo, él ya estaba en una religión, él ya tenía una religión. Por cierto, era maestro de una religión, pero le faltaba algo, le faltaba nacer del Espíritu. No había entendido esa parte. Y no crean ustedes que porque una persona lea y lea y lea y lea y trate de ser ciertas cosas, entonces va a lograr nacer del Espíritu. No, hay de verdad unos parámetros importantes, y si no, Nicodemo lo hubiera logrado. Porque, por cierto, era un hombre honrado, era un hombre bueno, no era un hombre malo. Era un hombre bueno, pero sin embargo Jesús le dijo: tienes que nacer del Espíritu, Nicodemo, porque no vas a poder ir a ninguna parte. Dice, la mente mortal y material es la madre de esa misma realidad emergente, la mente. Entonces tenemos un padre y una madre. El padre es exactamente el espíritu que vive, que habita en esa mente. Y mira que aquí se asemeja muchísimo al hombre y la mujer. Bien, para que haya una nueva realidad, el hombre tiene que vivir dentro de esa mujer. Y en este caso, bueno, él tiene que vivir dentro de esa mujer a través de sus embriones, y allí nace algo. Y lo mismo pasa con esta mente. El Espíritu de Dios habita en la mente, es decir, ahí está mostrando eso. Y ahí es donde sale una nueva realidad. Dice que la mente mortal y material es la madre de esta misma realidad emergente que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es ni material ni espiritual. Dice allí que es moronsial, es algo totalmente diferente. Esa es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir, escuchen, a sobrevivir a la muerte física, porque el cuerpo no va a sobrevivir, y eso ya sabemos claramente que es una herramienta, y a empezar la ascensión al paraíso. Toda esa cantidad de herramientas que Dios Padre ha puesto allí es precisamente
para poder hacer esa alma. Cosa que nos hemos distraído haciendo estupideces, haciendo bobadas, luchando por cosas que no tienen sentido, supuestamente para lograr cosas que, bueno, son de interés para nosotros, pero no para Dios. Todo este potencial y herramientas es con un objetivo, como les decía, crear un alma. Este es el verdadero tú. Esto eres tú realmente. Antes de eso, solo son herramientas. Pues deberíamos de aprovecharlas y no identificarnos con ellas como que, yo soy tal cosa, yo soy tal otra, yo soy esto, yo soy el cuerpo, no, yo soy esto. No, son herramientas que deberíamos aprovechar, más bien para poder hacer lo que debemos hacer. Y mucho menos deberíamos de nosotros de identificarnos con ellas y decir que somos eso o que somos lo otro. El cuerpo más la mente producen una cantidad, escuchen bien, el cuerpo más la mente producen una cantidad de material para activar todos esos potenciales. Porque para eso es que está realmente allí. Todos esos potenciales son activados precisamente por la mente en unión con el cuerpo. O sea, el cuerpo más la mente produce una cantidad de material, escuchen bien, material para activar todos esos potenciales, para activar los potenciales. No quiere decir que, bueno, que yo los puedo tener así como así. No, tengo que activarlos primero para que sean algo. Y si no, no hay nada que hacer. El hombre sabio entiende que no es materia, y que hay otras realidades mucho más importantes, otras realidades mucho más importantes que debe perseguir. La ascensión o la iluminación son lo que me lleva a formar un alma. Pero ¿qué es la ascensión o qué es la iluminación? Que eso sería muy importante. ¿Qué es realmente ese tipo de cosas que a veces hemos escuchado muchas veces? La ascensión o la iluminación es básicamente un cambio de frecuencia y un cambio de foco de la conciencia. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Lucifer, porque Satanás, porque el príncipe de este mundo, porque las religiones que son y están amangualadas sin saberlo, están amangualadas con estas personalidades rebeldes, han cambiado nuestro foco y nuestra sensación que es espiritual, la han cambiado. Entonces lo que tenemos que hacer es ese cambio de frecuencia y ese cambio de foco de la conciencia hacia algo mejor. Todo está hecho de energía, ya lo sabemos, y eso es claro. Y también sabemos que la mente controla la energía. Bien, a nosotros nos dan una mente, nos dan la mente. ¿Para qué nos darán la mente? Pues porque la mente tiene control sobre la energía, puede hacer muchísimas cosas. Esta energía colabora y se combina de maneras indescriptibles, complejas, para formarte a ti. Esta energía se combina de muchas maneras, lógicamente por medio de la mente, y hace una cantidad indescriptiblemente de maneras complejas para formarte a ti, a todo lo que conoces, incluso hasta lo que no conoces. Eso está hecho para eso. Las dos principales características o cualidades de la energía son su amplitud y la forma en la que vibra. Esa es su amplitud y la forma en la que vibra, o sea, su frecuencia. Esa es la cualidad de la energía. Tu cuerpo físico, por ejemplo, tu cuerpo físico, las emociones, que era lo que les decía que ese es el tercer grupo, las emociones, los pensamientos y el espíritu, todo está hecho de energía, todo, absolutamente eso. Escuchen, el cuerpo, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, todo, las sensaciones, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas están hechas de energía. Incluso, como les decía, el espíritu también está hecho de energía. Unas están controladas por Dios y otras las debes controlar tú. Así de sencillo. Unas están controladas por Dios, otras las debes controlar tú. Por ejemplo, el espíritu de Dios está controlado, lógicamente, por Dios Padre. Y hay muchas que están controladas, pero otras las debes controlar tú, porque para eso te dieron tu mente, para que tú por medio de ella puedas hacer ese tipo de trabajo. Como hijo de Dios, Dios Padre te dotó de cosas demasiadamente grandes. Entonces, al hacer todo ese tipo, combinándose de una manera tal, todas estas cosas, lo que es el cuerpo, las emociones, los pensamientos, el espíritu, si se combinan de la manera correcta, de una manera tan perfecta, entonces te convierte en un ser único. Todo ese tipo de cosas van dando como resultado un ser nuevo, un ser que no se parece a nada en absoluto, pero que tú tuviste la oportunidad de hacer ese trabajo, de participar en tu propia creación, de tu propio ser. ¿Qué es lo que Dios Padre está haciendo con todo esto? Así como Dios Padre, la primera fuente y centro, a Él nadie lo ha creado, ¿verdad? También nos da la oportunidad, en cierta medida, de que nosotros nos ayudemos de alguna manera, claro, pues con el Espíritu de Dios que Él puso allí, que es el mismo, y con la ayuda de Dios, que también nosotros participemos en nuestra propia creación de una manera muy completa.
Claro, necesitamos un cuerpo. Ya sabemos que necesitamos un cuerpo que nace de papá y mamá, que es el que va a enriquecer o nos va a dar la oportunidad de ciertas cosas que ya les voy a decir. Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes cambiar. Y eso es algo claro. Espero que comprendan que no son seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Una vez les decía eso, sino más bien el espíritu que está teniendo una experiencia humana con el fin de crear un alma, un hijo de Dios. Somos parte de una entidad mucho más grande. Y eso debemos tenerlo bien claro. Similar a como un empleado es parte, por ejemplo, de una empresa. Uno con una función y con unas perspectivas específicas y únicas dentro de dicha empresa. No somos algo separado y apartado del espíritu, sino que conformamos un continuo ser con él. Y eso es lo que estamos haciendo, que ya en unos niveles mucho más superiores nos vamos a dar cuenta de que tenía razón, que eso es así, en el cual solo difiere es nada más ni nada menos que la perspectiva. Todos conformamos un continuo ser, pero difiere de la perspectiva que cada personalidad le da y el enfoque que él mismo le da. Ahora, una perspectiva experimentada desde dentro de un cuerpo físico, escuchen bien, yo puedo estar, por ejemplo, detrás de una ventana de color azul y veo y tengo una perspectiva más bien teñida de azul. Y quién sabe qué me lleva a evocar al mirar detrás de un cristal azul. Puedo estar también detrás de un cristal rojo, detrás de un cristal negro y así sucesivamente. Depende desde dentro de esa ventana y de acuerdo al cristal que tenga, me puede llevar a sentir ciertas cosas que no se parecen en absoluto a otros. Lo mismo sucede desde esa perspectiva experimentada desde dentro de un cuerpo físico. Eso es claro que permite unas percepciones y modos de ser únicos para cada persona. Y eso es lo que eres tú. Tú eres eso, tú eres ese algo que eres especial, que vives, que sientes de forma diferente. Por eso tú te creas de una forma con la ayuda de Dios, lógicamente porque Dios Padre es el Padre, dice allí, que fue lo que vimos. Eres un ser único en el universo, no hay nadie que sea como tú. Esta comprensión debe ser un proceso de muchas etapas. Eso no es fácil. Y una de aquellas etapas es que nuestro cuerpo, en unión con la mente, produce una cantidad de sensaciones. Y esas sensaciones me llevan a algo. Produce unos sentimientos y esos sentimientos me llevan a algo. Todo lo que mi cuerpo, en unión con la mente, produce, me llevan siempre a algo. Debemos aprender a tener un aprecio intelectual hacia el universo no físico que nos rodea. A veces no le prestamos atención. Pensamos que todo lo que vemos es la realidad, pero es mentira. Hay otra cantidad de cosas y, por cierto, muchísimas más que no vemos, pero que también son parte de ese universo, un universo que no es observable. Siempre se necesitan una serie de acontecimientos, escuchen, una serie de acontecimientos, no siempre placenteros. Esas son las cosas que les digo que el cuerpo emana, ¿verdad? Que están hechas para eso, pero nosotros entonces nos quedamos con los sentimientos o con los acontecimientos placenteros para decir que estamos bien, pero no siempre es así de esa manera. Siempre se necesita una serie de acontecimientos, y vuelvo y digo, no siempre placenteros. ¿Para qué? Para despertar emocionalmente y comenzar a desprender de aquello que tienen almacenado. Se puede decir, almacenado a nivel celular, a nivel físico de nuestro cuerpo, a nivel mental, para que sean acordes al espíritu. Allí dentro de ese paquete que tenemos, que es el cuerpo, hay una cantidad de cosas que están allí, que tenemos que empezar a activarlas para que sean parte nuestras. A veces la persona solamente se queda con cierto sentir puramente básico, y por eso es que se convierte simplemente en religioso, pero no pasa nada más de allí. El cuerpo físico, como les digo, es una herramienta, y por cierto, muy necesaria para poder ascender, para poder crecer, para poder llegar a eso. Debemos aumentar esa frecuencia vibratoria hasta un estado que sea muy bueno para nosotros, es decir, que el cuerpo no sea una traba para nosotros, sino que al contrario nos ayude a ser cada vez más grandes y podemos entender aquel tipo de cosas. Algunos de nosotros elegimos, por ejemplo, hacerlo lentamente a través de varios años, este proceso, y otros elegimos una ruta más rápida. Claro, esa ruta más rápida puede ser muy turbulenta, pueden pasar muchísimas cosas.
Ve uno aquellas películas donde dice, bueno, el camino por allí, que es un poco más largo, bueno, va uno más seguro, pero por aquí, pasando la montaña, vamos a tener muchísimos problemas. Van a haber saqueadores y muy seguramente encontramos la muerte. Y hay muchas personas en esas series que deciden coger el camino más fácil o el más rápido. Pues lógicamente no va a ser tan fácil. No es fácil. Entonces, cuando elegimos un camino más corto puede traer muchísimos problemas, Cualquiera, no importa, igual cualquiera que sea tu sendero, debes saber que estás siendo guiado y protegido en cada paso por el Espíritu de Dios que habita en cada uno de ustedes. Sería muy bueno revisar cómo es la relación entre lo físico y lo emocional, lo mental y lo espiritual dentro de cada uno de nosotros. Eso sería bueno. ¿Cuál es mi relación? ¿Hay discrepancias entre unas y otras? ¿No estoy de acuerdo con esto? ¿No estoy de acuerdo con lo otro? ¿Cómo puedo llevar esa relación entre lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual? Deberíamos de analizar eso para poder entender un poco más este tipo de conferencias. El cuerpo está dotado de una cantidad de centros muy importantes para la sensación, para el sentimiento, para la emoción, para todo ese tipo de cosas. Hay unos centros que en algunas partes, y bueno, lógicamente pues todo esto nos llevan a la ascensión, nos llevan a cosas también muy importantes, pero hay algunas personas o en algunas religiones que le llaman chakras. Resulta que así como el universo tiene unos centros de poder, nosotros también tenemos unos centros de poder que son muy pero muy importantes y deberíamos de empezar a trabajar con ellos. Pues tristemente aquí no se ha hablado de eso, y cuando se habla de ese tipo de cosas, ¿qué dice la gente? Misticismo, eso no es así, eso no puede ser. Los primeros en protestar eso son los religiosos, dicen no, eso no se puede. Pero es verdad, existen esos centros y son importantes, y ustedes se dan cuenta desde ya que en la cabeza del ser humano ahí se centra una cantidad de cosas importantes, que en el corazón ustedes también sienten algo muy interesante y que abajo en los genitales también sienten algo muy interesante y así sucesivamente. Son centros que producen algo, que dan algo, que son acordes a nuestro crecimiento espiritual. A medida que escuchas, por ejemplo, este tema y todo eso, deberían de escucharlo, por ejemplo, con ese centro de su corazón más abierto, lleno de amor. Sentir la energía que hay detrás y dentro de mis palabras, por ejemplo. Hacer ese tipo de cosas, ¿ven? No solamente confiar al oído, sino ir un poco más allá. Permítanle a tu espíritu que les dé sustancia a su entendimiento, que no sea solamente que lo capten los oídos, que solamente transformen los oídos estas ondas que yo estoy diciendo sonoras, sino que ustedes muy dentro encuentren la sustancia, y para eso lo hace el Espíritu de Dios, que les dé ese entendimiento a medida que escuchan, como les estaba diciendo, este tema, y cuando lean lógicamente la cita que les estoy dando. Los seres de origen animal casi siempre empiezan por el cuerpo, y eso es normal. Pues es lo único que tenemos, entonces empezamos por el cuerpo. Para nosotros la realidad máxima es lo material, y nos creemos tanto que nos creemos cuerpo. Y casi todo el mundo empieza por esa parte, por el cuerpo, el cual le proporciona una gran cantidad de herramientas para lograr lo espiritual. Pero esto, al empezar por el cuerpo, y que nos da esa cantidad de herramientas tan importantes, que es definitivamente para llegar al espíritu de adoración y sabiduría, también producen otras cosas. Los sentimientos también producen otras cosas adversas. Una persona se puede quedar enfrascada en los sentimientos y no avanzar. Le dio más importancia a algo que era una herramienta, pero le dio más importancia como algo que era una desgracia para la persona. Son cosas bastante tristes, pero eso significa inmadurez. Los sentimientos, sensaciones y emociones juegan un papel, como les digo, muy pero muy importante en la vida de la humanidad. Dentro de esas herramientas y recursos que Dios nos ha otorgado, es única y exclusivamente para entrar en contacto con las experiencias de la vida. Porque no tendría otro sentido. Si yo no tengo estas herramientas que son los sentimientos, las sensaciones, las emociones y todo este tipo de cosas, pues lógicamente yo no puedo entrar en contacto con las experiencias de la vida. No voy a ser capaz. Como vemos, por ejemplo, los sentidos juegan un papel muy importante. Los sentimientos, las sensaciones y las emociones tienen una importancia esencial en la vida de cada ser humano. Ahora, quiero también explicar esto. No quiere decir que todos estos sentimientos, estas emociones y todo eso deben ser ya hechos, es decir, deben ser considerados divinos. Estos sentimientos deben ser modificados para que sean divinos, lógicamente. Esa es la idea, para que sean divinos.
no deben conservarse para siempre, como que ya es un hecho. No, me dan la entrada, pero yo debo empezar a trabajar con dicho material. Mira, al carpintero le dan el árbol, pero él debe trabajar con dicho árbol. El árbol puede servir para, si no tiene cuidado, pues si hace el corte mal, pues el árbol le puede caer encima al carpintero y lo puede matar. Así sucesivamente son estos sentimientos, son material que yo debo empezar a moldear para que pueda tener un resultado muy importante. Hay que espiritualizar estos sentimientos, hay que cambiarlos por los sentimientos divinos. Lo que la cólera, la ira, esos son sentimientos. Emociones puramente humanas, son sentimientos, pero que deben ser atenuados y deben ser cambiados de acuerdo a las ideas de Dios Padre, no a las de nosotros. Bien, eso también quiero que lo entiendan, porque pueden tomar esta conferencia de una manera muy lineal y decir, bueno, pues yo siento sentimiento de esta manera y pues son divinos. No, son material para moldear. Ahora, desde la perspectiva psicoemocional espiritual, básicamente sabemos que, escuchen muy bien, si yo no sé qué siento, difícilmente sabré lo que yo necesito en este mundo. Yo debo sentir para poder saber qué es lo que necesito. Y Dios Padre me da exactamente esta herramienta, que es el cuerpo, con todo ese tipo de cosas, con todo ese tipo de sentimientos para saber qué necesito y ubicarme dentro de esto y, bueno, ser parte de todo este complejo y enmarañado formas para poder crear nuestra propia alma. Caminar en el espíritu sin invalidar tus sentimientos y emociones, corrigiendo y cambiándolos por los de Dios, entonces esto lo que pasa es que genera mucha maldad, muchas cosas que no tienen sentido. Pero si los corregimos, genera una tierra fértil para que el Espíritu de Dios pueda hacer su trabajo. Uno de los elementos de primer contacto con las experiencias generales de nuestra vida, escuchen muy bien, son precisamente nuestras sensaciones y sentimientos y emociones. Esos son esos elementos de primer contacto en las experiencias de nuestra vida. Y son generales, todo el mundo lo siente. Eso me ayuda a meterme dentro de esto. Estoy mirando el mundo desde la perspectiva de un cuerpo. Estoy dentro de un cuerpo con una cantidad de cosas, una cantidad de riquezas importantes. El cuerpo, como digo, es una herramienta, es una ventana por la cual puedo contemplar todo eso. Estas cosas no se pusieron allí para dañarte, o para que te aferres a ellas como que son únicas, o para que te aferres a las agradables y dejar las malas. No, simplemente se pusieron allí no para dañarte, sino para mostrarte que hay algo, que con eso puedes meterte dentro de esta realidad. Más bien se podría decir que nos organizan para la toma de decisiones. Cuando yo tengo este tipo de sentimientos, me están organizando mi mente o me están poniendo en el punto para poder tomar decisiones. De alguna manera son un aporte base para nuestra capacidad de discernimiento. Allí empieza algo muy importante. Por eso es que es tan importante estas herramientas. Vuelvo y le digo, la herramienta que tenemos, que es el famoso cuerpo, que hemos pensado que eso somos nosotros. Pero se puso allí solamente para eso. A través de la experiencia de sensaciones, sentimientos y emociones, por ejemplo, un recién nacido se abre a la vida. Empieza a entender, empieza a sentir, empieza a pedir, empieza a hacer ciertas cosas. Si no fuera por eso, pues muy seguramente no habría nada. Sin embargo, cuando uno le pregunta a una persona, ¿cómo te sientes con todo esto que está pasando? La mayoría de las veces la gente responde con un no sé. ¿Cómo te sientes con todo esto que está pasando? La gente dice, pues no sé. O dan otra respuesta que es una respuesta más intelectual, que no tiene nada que ver con las emociones. Como por ejemplo, pues yo creo que es bueno. O bueno, yo creo que es malo. Sin darse cuenta de que decir yo creo o creo es pensar. Eso es pensar, no es sentir. Eso es pensar, no sentir. Está más enredado la gente en este mundo en puros pensamientos. Pensamientos suspicaces, pensamientos de ganar, pensamientos que tienen que ver con el dinero. En ese tipo de cosas es que está sumida la humanidad, en este tipo de pensamientos. Pero pensamientos, o sea, solamente pensamientos, puros pensamientos, muy básicos, nada de emoción, cero sentimientos, simplemente van por algo que no tiene ni sentido. La respuesta
de un ser que progresa en la vida espiritual en un mundo normal, porque esto que estamos viviendo es anormal, porque pues ya sabemos por la rebelión de Lucifer, esto lleva un rumbo un tanto anormal. En esos mundos normales, un pensamiento o una respuesta incluye pensamientos, sensaciones, emociones, conciencia y espiritualidad. Imagínate cuántos ingredientes da una respuesta. Incluye pensamientos, sensaciones, emociones, conciencia y espiritualidad. Estamos hablando de que aquí no sucede eso, aquí simplemente yo creo tal cosa, pero no hay nada más, solamente es el pensar, es el pensamiento, cero emoción, cero sentimientos. Es bastante triste. ¿Cómo sería entonces, imagínense ustedes cómo sería una respuesta más integrada que incluya pensamientos, sensaciones, emociones, conciencia y se vea reflejada en la espiritualidad? ¿Cómo sería ese tipo de respuestas? Serían respuestas maravillosas, pero uno le pregunta a la gente, ¿y usted qué cree de esto? Pues dicen, no sé, o yo creo que tal cosa, pero no pasa nada más de allí. Las enseñanzas de la religión tradicional, que no son más que las enseñanzas del príncipe de este mundo y de la mente de autoridad, no son enseñanzas buenas. Pero en un mundo donde estamos en rebelión, está presente siempre para empezar algo. Y siempre se empieza desde allí. Siempre se empieza desde allí, aunque los seres celestiales nos dicen que pues deberíamos de empezar a entender este tipo de cosas. Mire que allí en la página 1732.2 dice, las religiones de autoridad solo pueden dividir a los hombres y levantar unas conciencias contra las otras, levantar unas conciencias contra las otras, levantar unos sentimientos contra los otros, levantar unas emociones contra las otras. La religión del espíritu dice todo lo contrario, unirá progresivamente a los hombres y los inducirá a sentir una simpatía, ahí hay emoción, una simpatía comprensiva los unos por los otros. El amor es un sentimiento, es una emoción, tiene que ver con todo eso. Por eso es que ellos instan tanto al hombre a que debemos amar, que debemos servir, porque es que el servir me lleva a este tipo de sensaciones, a este tipo de cosas. Y eso me prepara para la vida espiritual, me prepara para coger el rumbo adecuado. Pero lógicamente que desde un punto de vista puramente humano, la gente no quiere hacer eso, no quiere servir, porque es que servir significa aquí dinero. Ese es el problema. Las religiones de autoridad, dice allí, exigen a los hombres una creencia uniforme, pero esto es imposible de realizar en el estado actual del mundo, que todo mundo quiere dinero, quiere cosas para él personales. O sea, es imposible hacer eso. No se puede hacer definitivamente. Se podría hacer este tipo de cosas en otro nivel, pero ahorita en este momento no se puede hacer. Por eso, las religiones de autoridad exigen a los hombres ese tipo de cosas y no se pueden. Por eso es que hay diferentes grupos, porque un grupo no se puede unir al otro. ¿Por qué no? Porque tiene unos intereses comunes personales, unos intereses de ganancia. Son empresas, como les he dicho. La religión del espíritu solo exige una unidad de experiencia, es diferente, un destino uniforme, aceptando plenamente la diversidad de las creencias. Qué hermoso es eso. La religión del espíritu solo pide la uniformidad de perspicacia, no la uniformidad de punto de vista ni de perspectiva. No, porque acuérdense que les decía que si ustedes están dentro del cuerpo, ustedes tienen una perspectiva diferente del mundo. Eso es lo que hace el tener un cuerpo en un mundo como estos. Le da una perspectiva y un sabor diferente a la vida. Si ustedes estuvieran en otro cuerpo, totalmente diferente en otro mundo, y fueran conscientes de todo esto, ustedes sentirían allá que ese cuerpo le da una perspectiva también de otra manera, ni siquiera se parece a este. Puede ayudarles a formar o engrandecer su personalidad de una forma totalmente diferente. La religión del espíritu no exige la uniformidad de puntos de vista intelectuales, sino solamente, escuchen muy bien, solamente la unidad de sentimientos espirituales, que es precisamente lo que le estoy diciendo, sentimientos espirituales. Las religiones de autoridad se cristalizan en credos sin vida. La religión del espíritu se desarrolla en la alegría, vea, sentimientos, y la libertad creciente de las acciones ennoblecedoras del servicio amoroso. Esos son sentimientos, esos son emociones, eso es amor. Eso es algo muy bonito. La religión del espíritu se desarrolla en la alegría y la libertad creciente de las acciones ennoblecedoras del servicio amoroso y la ayuda misericordiosa. Todos estos son sentimientos. Leemos ahí en la cita anterior, dice, cada raza de la humanidad tiene por eso es que no se puede acoplar, porque cada raza tiene un punto de vista.
y no se puede. Cada raza de la humanidad tiene su propia perspectiva mental sobre la existencia humana. Por consiguiente, eso fue lo que nos dejó Lucifer. Por consiguiente, la religión de la mente debe siempre armonizarse con estos diversos puntos de vista raciales. Así es que pasa, y así es que se crean las diferentes religiones. Las religiones de autoridad nunca podrán llegar a unificarse. La unidad humana y la fraternidad de los hombres solo se puede conseguir por medio y a través de la dotación superior de la realidad, de la religión del espíritu. Las mentes de las razas pueden ser, mira eso tan importante, pueden ser diferentes, pero toda la humanidad está habitada por el mismo espíritu divino del Dios eterno. La esperanza de la fraternidad humana solo se puede realizar cuando y a medida que la religión unificante y ennoblecedora del espíritu, la religión de la experiencia espiritual personal, impregne y eclipse las religiones de autoridad mentales y divergentes mentales. ¿Se acuerdan? Les decía, son respuestas intelectuales, son respuestas. Yo creo, yo veo, yo no sé qué. No hay respuestas concretas. Desde el punto de vista religioso, creemos ser buenos cristianos. Creemos que ser buenos cristianos es aprender a invalidar nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo ese tipo de cosas. Aquellos sentimientos, aquellas emociones positivas, el religioso está dispuesto a pisotearlos, a dañarlos, porque eso es lo correcto. Si usted las expresa, es pecado. Eso es pecado desde el punto de vista religioso. Por eso es que les digo que este tipo de religiones lo único que hacen es dañar a la humanidad. La realidad es que esas creencias no las aprendimos de Dios, sino de nuestra familia de origen animal que no conocía a Dios, o de esos ancestros que han arreglado sus conflictos y carencias teniendo que guardar silencio, aguantando por miedo. ¿Y qué era lo que decían? Que incluso yo creo que ustedes han escuchado esas palabras de los mismos padres, mismas personas con sus hijos. No diga nada, guarde silencio, usted cállese. Esas son las cosas. Los hombres no lloran. Otra, las niñas no se ríen así, las niñas no se expresan así. Nada, no pueden sentir enojo. Hay que entender, muchachos, hay que entender, hermano, que todo este tipo de cosas son riquezas que están allí para ayudarte a tomar decisiones, para ayudarte, y para eso están ustedes como maestros de Dios, para enseñarle a esa persona, así como el Espíritu de Dios está listo para cambiar aquel momento de enfado o esa energía en algo diferente. Tengo este material, pero yo lo puedo transformar en algo diferente, y así sucesivamente, porque son materiales que están allí y que el cuerpo junto con la mente producen. Estas frases las aprendemos de niños y eso no me pueden decir que no, y luego como adultos las repetimos, haciendo que vivamos la vida con una experiencia sensorial emocional muy corta o carente de ella, y de pocos recursos sensoriales emocionales, totalmente fuera de eso. A diferencia de Jesús, el Padre Creador, que valora las emociones de la gente y que lo rodeaba. Yo creo que ustedes al leer la historia de Jesús se han dado cuenta de eso. Incluso las de sí mismo, él las valoraba. María, por ejemplo, sintió, bueno, hay muchísimos ejemplos. María sintió duda y miedo. ¿Y qué decía Jesús? No temas, María. Dios te llena de tu certeza. Y así sucesivamente. La alegría, por ejemplo, ahí nos damos cuenta de una emoción tan interesante. La alegría de Juan el Bautista cuando estaba en el vientre de su madre Isabel al reconocer a Cristo en el vientre de María. Estaban allí dentro en el vientre y sintieron esa emoción, sintieron ese algo. Desde allí nos damos cuenta de que ese tipo de sensaciones y emociones son importantes. También vemos otra emoción, y que Jesús no fue indiferente a ello: el dolor de las hermanas de Lázaro por su muerte. Él estuvo allí pendiente. Incluso se da uno cuenta que Jesús también lloró y lloró esos sentimientos. ¿Por qué? Si no son tan importantes esos sentimientos en un cuerpo, porque el cuerpo produce realmente ese tipo de cosas, ¿por qué entonces, si no son tan importantes, por qué Jesús vivió ese tipo de cosas? Vemos también otro tipo de sentimientos u otro tipo de emociones, como la duda de Tomás, las dudas, el miedo de los apóstoles después de la partida de Jesús. En fin, es cualquier cantidad de ejemplos. Son tantos los ejemplos en que Dios Padre, ¿sí?, a través de Jesucristo, pudieron experimentar de alguna manera y darle dirección a esas emociones que llegaron en ese momento. Fue única y exclusivamente para resolver de esa manera el conflicto que estaba sucediendo. Y muchas emociones que llegan a nuestra vida están hechas solo y exclusivamente para resolver ciertos conflictos. Si no fuera por eso, no pasaría nada. De verdad, este paquete que tenemos, este organismo, este cuerpo,
Tiene una cantidad de cosas muy importantes, pero nos hemos identificado con él y hemos perdido de vista la herramienta. Estamos enmarcando solamente esta herramienta y la estamos poniendo allí en un pedestal sin sacarle el provecho y el producto que de verdad está hecho. La propuesta de Dios es básica para el caminar en la vida, en el espíritu, para el ir en la dirección correcta. No se trata de no sentir, escuchen muy bien, ni de reprimir las emociones. Se trata de que a la luz de su espíritu, del Espíritu de Dios, podamos aprender a reconocer esas emociones, experimentarlas, moderarlas y expresarlas sin lastimarnos y sin lastimar a nadie. Escuchen muy bien, amarnos y amar a los demás a través de ellas. Eso es lo que Dios Padre quiere. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí nos estamos volviendo cada vez más diestros. Somos capaces de verdad que si el día que estamos con esa emoción de ira, somos capaces de tratar al gato con cariño, con toda suavidad, o le damos una patada al gato. Somos capaces de tratar al niño ese día cuando estamos así con esa emoción o con ese sentimiento tan absurdo de rabia, de tristeza. Somos capaces de tratarlo con cariño y con amor, prestándole atención. Sabemos y tenemos la capacidad de amarlo desde esa sensación, o simplemente explotamos y le damos de eso. Eso es lo que Dios Padre quiere. Entonces es necesario que en este camino de la vida nueva, en lugar de pedirle a Dios, por favor, que no vaya a pasar esto o lo otro, más bien decirle algo diferente: Señor, que en los acontecimientos y experiencias de mi vida, conectando mi vida con toda la esencia que me viene de ti, porque tú preparaste todo esto y tú preparaste mi camino de esa manera y tiene un plan para mí, yo aprenda a saber qué hacer con cada cosa, en cada sentimiento, en cada emoción, en cada experiencia. Pues no se trata de editar, no se trata de editar así como hacemos con un video que le editamos, le quitamos por aquí o algo de audio. No se trata de editar la vida por los sentimientos, no se trata en ningún momento, o las emociones en conflicto, sino de saber hacer con ella lo correcto. Caminar en el espíritu sin invalidar tus sentimientos y emociones genera una tierra muy fértil para que el Espíritu de Dios, que nos quiere enseñar, haga su trabajo de la mejor manera y que nos lleve hacia esa vida nueva. Jesucristo, nuestro Padre Creador, ya puso una etiqueta a la vida que nos regaló. Dijo: vida nueva, abundante, eterna. ¿Qué etiqueta le estás poniendo tú a tu vida? ¿Cómo será de importante este tipo de cosas, de sentimientos, las sensaciones, los sentimientos, las emociones? ¿Cómo serán incluso de importantes, que tiene un papel tan impresionante en el bienestar físico? Las personas que gozan de buena salud emocional, física, son conscientes de sus pensamientos, son conscientes de sus sentimientos, son conscientes de su comportamiento. Se sienten bien consigo mismos y tienen relaciones saludables con todo el mundo. Sin embargo, muchas cosas que suceden en su vida pueden perturbar su salud emocional sin saberlo. Pueden perturbar su salud física sin saberlo. Y ahí es cuando todo el mundo corre al médico. Me pasa esto, mire, tengo una úlcera. Eso fue que seguramente me comí líquido de batería y por eso, bueno, no van a comer líquido de batería, no van a tomar líquido de batería porque eso sí produce úlcera, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa así como esas. No es eso. Resulta que fue simplemente una emoción que ustedes no supieron controlar y no supieron trabajar desde allí. La ventana simplemente tenía un color y le agarraron una piedra y claro que ahí pasó algo que no es correcto. ¿Cómo pueden mis emociones afectar mi salud? Su cuerpo, escuchen muy bien, responde a la manera de pensar. Su cuerpo responde a la mente. Su cuerpo es material y la materia responde a la mente. Su cuerpo responde a la manera de pensar, a la manera de sentir y a la manera de actuar. La mente controla y da forma a la materia. Si nosotros entendiéramos este tipo de cosas, podríamos hacer muchísimas cosas importantes, porque para eso nos puso Dios. No somos cuerpo, hermanos, pero podemos darle una forma a nuestro cuerpo como queramos. Mira una cosa tan importante, Dios Padre nos da un empujoncito o nos da una ayuda desde que nacemos, nos da una ayuda muy importante para que puedas empezar. Y es que hace
una conexión entre mente y cuerpo. Ya, listo, te pone eso. Ya hay una conexión entre tu cuerpo y tu mente, ya la puso allí. Eso lo hizo Dios Padre. O sea, ¿puedes darte cuenta de eso? Eso fue una ayudita de Dios para que tú puedas con tu mente controlar tu cuerpo y hacer una cantidad de cosas. Cuando usted está estresado, ansioso o molesto, su cuerpo reacciona de una manera que puede indicarle que algo está mal. Y empieza a generar una cantidad de toxinas, una cantidad de cosas que usted ni siquiera se imagina. Porque el cuerpo, escuchen, responde a la mente, responde a todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de emociones no están por estar. Ellos generan ciertas cosas importantes, pero que como somos niños no sabemos el material que tenemos, entonces simplemente nos dañamos, así de sencillo. Nos dañamos. Un niño se puede ahogar simplemente con el chorro de agua que sale de un tubo nada más. Porque no va a quitar la cara de allí, se va a ahogar. Ya ustedes saben que es un chorro que está saliendo a presión o algo así de agua y ustedes retiran la cara, no se van a ahogar, pero un niño lo puede hacer. Hay un material tan grande en nuestro cuerpo que nosotros, como niños, ni siquiera sabemos qué hacer con él. Hay muchas emociones, muchas sensaciones que pueden llevar a que desarrolle presión arterial, por ejemplo, alta, una úlcera de estómago, bueno, en fin, tantas cosas, por simplemente eventos que son estresantes. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud? Hay maneras en que se puede mejorar su salud, ¿sí? Y eso es algo muy claro. En primer lugar, trate de reconocer sus emociones, que eso es algo muy importante. Trate de comprender por qué las está teniendo, para qué las está teniendo. Utilicen esta conferencia para poder dar cuenta de eso. La clasificación de las causas de la tristeza, el estrés y la ansiedad en la vida de cada persona puede ayudar a controlar su salud física. Calmen la mente y el cuerpo. Hay muchos métodos muy importantes y hay muchas cosas que de verdad son claves en este mundo. Por ejemplo, la meditación, la oración, la adoración. Escuchar música, por ejemplo, música suave, música que les lleve a algo, porque la música también tiene un algo que es algo maravilloso. O sea, todo está hecho para crecimiento, todo está hecho. O sea, hay tanto material que Dios Padre puso en esta tierra que ni siquiera sabemos por dónde coger y lo hemos cogido mal. Hay unos videos que hay como unas imágenes guiadas. Es bonito verlo. Por cierto, mis videos de las conferencias tienen unas imágenes, unos paisajes. Métanse, sumérjanse en ese tipo de paisajes, esas cosas bonitas, escuchando las palabras. Naveguen por donde va esa cámara. Naveguen todo eso, vivan todo eso. No tienen necesidad de ir a tierra fría, no tienen necesidad de ir a tierra caliente, no tienen necesidad de ir al Polo Norte. No, hay muchas imágenes que me pueden llevar allá. Y acuérdense que es que como nosotros no somos cuerpo, podemos estar donde quiera. Hay formas útiles de verdad para poder equilibrar, para darle equilibrio a nuestras emociones. También hay unos videos muy interesantes en YouTube que tiene imágenes guiadas que son interesantes, que vale la pena de todas maneras. Bueno, Internet tiene muy pocas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, para eso es el cuerpo. Quiero hablarles un poquitico de lo que es la personalidad. Esta parte de la personalidad y el ajustador de pensamiento es muy extenso y es algo maravilloso. Hablemos un pelitín de la personalidad. Ya nos dimos cuenta del cuerpo, de que tiene una cantidad de regalos, una cantidad de matices, una cantidad de cosas que son para poder lograr esas cosas. Cuando yo llego a desarrollar ese tipo de cosas y empiezo a organizarlas de la manera correcta, me estoy preparando para que ahora sí el Espíritu de Dios pueda empezar a hacer algo en mi vida. La personalidad es un regalo de Dios, no hay nada que hacer, no es una cuestión aprendida, no es algo al azar, ni es la forma de ser de la persona, ni es la identidad desde el punto de vista humano, es una identidad a nivel divino. La identidad desde el punto de vista humano lo tenemos de otras maneras. La personalidad es un nivel de realidad de la deidad. De la deidad, no es cualquier cosa. Mire todo lo que le dan a ustedes. Y se extiende desde el nivel humano e intermedio de mayor activación mental del espíritu de adoración y sabiduría. Es decir, ustedes como personas, y eso yo sé que tampoco lo sabían, no lo sabían, es claro que la personalidad es alcanzable cuando se llega al nivel de adoración y sabiduría, no antes, no antes. Y ustedes dicen, pero venga, espérate. Claro, porque es que este regalo es un regalo de la deidad. Tú no puedes tener personalidad sin llegar al nivel de adoración y sabiduría, a los espíritus ayudantes de adoración y sabiduría. No puedes hacerlo, no puedes llegar. Y cuando tú llegas a ese nivel de personalidad, ahora sí, eres una personalidad de verdad y puedes empezar a entender otra cantidad de cosas. Si desde el punto de vista humano, que solamente tenía una identidad,
solo una identidad, aún así hiciste grandes cosas, hiciste empresas, hiciste muchísimas cosas. ¿Cuánto más si llegas de verdad a lograr ese nivel de la personalidad? Ahí es cuando de verdad empiezan a suceder cosas maravillosas, porque la personalidad unifica lo divino. Es algo tan impresionante que no se pueden, vuelvo y digo, ni imaginar. Solamente se llega a eso. Antes el hombre tiene identidad, mas no la personalidad. Incluso la identidad puede estar asociada con los modelos de energía no vivientes. Por ejemplo, una mesa tiene identidad, una silla tiene identidad, y así sucesivamente. Nosotros podemos tener identidad, pero no hemos llegado todavía. O sea, la persona que no haya llegado al nivel de adoración y sabiduría no puede llegar a tener esa personalidad. Es claro y es contundente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, vuelvo y digo, también tiene contacto contigo cuando tú llegas a esos niveles, cuando tienes un algo diferente. Sí, claro, el Espíritu de Dios puede llegar al hombre a la edad de más o menos 5 o 6 años, cuando se tiene una experiencia o un deseo de servir, pero no quiere decir que ya esté unido. Tal vez Nicodemo le llegó el espíritu ajustador allí, pero no haya nacido del espíritu, no haya pasado nada. Y lo mismo sucede con la personalidad. Puede que usted tenga la personalidad desde antes, pero pues no ha pasado nada porque no ha podido llegar a ella, no es una realidad para usted, usted no está empalmado con ella hasta que no logre el nivel de adoración y sabiduría. Y tiene que ser de esa manera, vuelvo y digo, porque es un regalo de Dios. La personalidad está superpuesta a la energía, y ya lo sabemos, eso lo hemos leído, está superpuesta a la energía y solo se encuentra asociada con los sistemas de energía vivientes, pero no se accede a ella hasta que el hombre llega al nivel de adoración y sabiduría. Puede estar allí, pero no pasa nada hasta que el hombre no llega a los niveles de adoración y sabiduría. Es muy coherente, ya que vuelvo y digo, es un atributo de la deidad. Y escuchen muy bien, pero sí puede estar sobre la energía, la personalidad. Y eso queda claro, porque la persona del Padre Universal, de la primera fuente y centro, habita en el paraíso. Y el paraíso es energía, es solamente energía. Así de sencillo, y él habita. Puede estar sobre, pero no quiere decir en ningún momento de que vaya a tener acceso usted a la personalidad, a no ser que no llegue a ese nivel de adoración y sabiduría. Y eso queda bien, los reveladores lo explican de una manera muy contundente. La realidad está sometida a la expansión universal y está claramente limitada. La realidad es todo aquello que nosotros experimentamos y vemos, sentimos. Muchas veces para nosotros es realidad algo, pero eso sucede en la mente. Y todo ese tipo de realidad está sometida a la expansión universal. Es claramente limitada, o sea, hay límites. Pero hay una cosa muy importante. No conocemos ninguna limitación al progreso de la realidad de la personalidad. No conocemos ninguna limitación. La personalidad está hecha para una diversificación infinita de cosas. Cosas que ustedes, vuelvo y digo, están más allá. En los niveles experienciales conseguidos, todas las clases de personalidades, todas las personalidades y todos los valores de la personalidad son asociables, incluso co-creativos. Nosotros somos co-creadores con Dios, por ejemplo. Él nos dio la oportunidad de participar en algo que tal vez no valoramos mucho. Nosotros somos co-creadores con Dios porque tenemos una personalidad. Por eso es que tiene ese nivel tan grande que podemos llegar a esos niveles. El que seamos co-creadores con Dios, eso queda claramente demostrado en que podemos engendrar hijos que son como nosotros, que un día se convierten de verdad en hijos de Dios. Por eso es que criar hijos significa enseñar las cosas de Dios a estos hijos, no solamente criarlos, porque un animal tiene hijos y los cría. La perra le lleva su comida en la barriga a los perritos y les regurgita allí y ellos comen. Los pájaros hacen lo mismo y las águilas hacen lo mismo, pero no pueden, no tienen la capacidad de enseñar de Dios a sus hijos. Nosotros como hijos de Dios, para que tenga sentido de que nuestra personalidad de verdad está funcionando en nuestro ser, porque es una personalidad divina, porque es algo, porque la personalidad viene de Dios, es que nosotros como personas enseñamos a nuestros hijos, los creamos, co-creamos con Dios y los enseñamos en la vida espiritual a ser hijos de Dios. La personalidad es tan poderosa que podemos incluso fusionarla con quien deseemos. La personalidad se puede fusionar con quien deseemos, o sea, se puede hacer ese tipo de cosas. Todas las clases y fases subinfinitas, todas las clases y fases subinfinitas de personalidad son asociables, son accesibles mediante la asociación. Todas absolutamente, no hay nada que hacer, todas.
son potencialmente co-creativas. Cuando nos asociamos o fusionamos la personalidad con alguien que también tiene lo mismo, ¿verdad? Entonces aumenta el potencial para ambos. Y eso queda demostrado algo muy interesante. Incluso Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como lo demuestra claramente la manera tan exquisita, el estado actual de Cristo Miguel, hijo de hombre, hijo de Dios, en una sola personalidad, en un solo ser. Ahí nos damos cuenta de algo muy grande. Y si eso es así, no lo están haciendo para que nosotros digamos, ay, bueno, ustedes lo pueden hacer y nosotros no. Es que se puede hacer. La personalidad es algo grande y maravilloso que no prestamos atención y que Dios Padre nos ha dado como material para que sea parte de nosotros, para que esté allí, pero que podemos llegar y tener acceso a ella mediante el espíritu de adoración y sabiduría. Es decir, ahí empieza todo. Ahora, hay otra cosa muy importante y se nos ha hablado. Nosotros somos personales, pero podemos ascender a ser súper personales. Y eso es algo muy importante y para eso precisamente está todo eso. Pero ¿dónde queda lo prepersonal? ¿Qué pasa con lo prepersonal? Pues acuérdense que el Espíritu de Dios es prepersonal. Entonces, ¿qué sucede allí? Nosotros arrancamos desde lo personal y podemos llegar a lo superpersonal. Pero hay una cosa muy importante. El Espíritu de Dios nos aporta la prepersonal. Entonces nosotros abarcamos desde lo prepersonal, personal y superpersonal, estando todos unidos en un potencial mutuo de consecución coordinada, de realización progresiva y de capacidad co-creativa, y sigue teniendo esa capacidad co-creativa. Ahora, si nosotros somos capaces en este momento de crear una persona, es decir, un hijo, entonces, ¿qué cosas seremos capaces más adelante de hacer? Esta es la ascensión evolutiva de la personalidad de los mortales y de otras criaturas similares. Pero es claro que existen otras muchísimas clases de personalidad, de personalidades en el universo. Hay muchísimas personalidades, muchas clases de personalidad. La personalidad del ser humano no es igual a la personalidad de otros seres, no. Hay muchísimas clases y cuando digo muchísimas, son muchísimas. Pero basten solamente con esta, que es suficiente. Tenemos esa parte que viene de la primera fuente y centro de todas las cosas. Son herramientas, hermanos, herramientas demasiadamente grandes. Y todo con el objetivo de que hagamos un alma. Eso es precisamente el objetivo de todo esto. Una cosa también que no debe pasarse es que lo impersonal, ¿sí? Lo impersonal nunca se transmuta directamente en personal. Es decir, una silla es impersonal, pero no se puede convertir en una personalidad. O sea, no puede suceder eso. La personalidad, como les decía, nunca es espontánea, nunca sucede de esa manera. Es el regalo de la primera fuente y centro de todas las cosas. Es un atributo de la deidad. Y gracias a ese atributo de la deidad podemos procrear, podemos hacer todo eso, podemos crear nuestra propia alma. Gracias a eso podemos hacer todo ese tipo de cosas. Nos dieron ese cuerpo para que podamos ver la realidad o ver las cosas desde dentro del cuerpo a través de nuestra mente y podamos hacer eso. Y eso nos crea en seres únicos. Y eso nos hace de verdad lograr cosas grandes. Acuérdense que allí actúan los ayudantes de la mente hasta el quinto ayudante de la mente. Aunque no todos utilizan los ayudantes de la mente. También quiero más adelante poderles explicar sobre los ayudantes de la mente de una manera un poco más concreta para que podamos entender eso. ¿Bien? Hay una cita muy importante que quiero que leamos ahí en la página 8.5. Dice, el Padre Universal es el secreto de la realidad de la personalidad, el otorgamiento de la personalidad y el destino de la personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el secreto de la energía espiritual, de los espíritus moronciales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es la personalidad mental. ¿Ven? Que cada uno es diferente. No puede ser igual a la nuestra. El actor conjunto es la personalidad mental y espiritual, la fuente de la inteligencia, de la razón y de la mente universal. Pero la isla del paraíso es no personal y extra espiritual. Es la esencia, oiga, es la esencia del cuerpo universal, la fuente del centro de la materia física y el modelo maestro absoluto de la realidad material universal. Mira, nosotros también tenemos un cuerpo que parecería o sería más o menos la isla del paraíso. El Padre Universal no se cree la isla del paraíso. Él no dice, yo soy la isla del paraíso, así como nosotros decimos, yo soy cuerpo. No. Debemos empezar a vivir como hijos de Dios, sintiendo todas estas cosas. Él vive exactamente, Él está allí, en la isla del paraíso.
pero no quiere decir que Él sea la isla del paraíso. Nosotros estamos en este cuerpo, pero no somos el cuerpo, hermanos. El cuerpo simplemente es una herramienta que nos da una cantidad de sensaciones y emociones para poder lograr ciertas cosas, que nos da una cantidad de matices para crear un alma única en el universo. El tema que estamos tratando es el espíritu y la carne. Y bueno, vamos allí a la página 382.1. La carne, la naturaleza inherente, derivada de la raza de origen animal, no producen por naturaleza los frutos del espíritu. Ya nos queda claro. Ya con esto que les expliqué ya nos queda claro. Solamente produce una cantidad de sensaciones para que a través de esas sensaciones podamos expresar amor, podamos expresar muchas cosas. No quiere decir que yo tengo que estar completamente tranquilo y en paz para poder expresar amor, porque mucha gente dice, no, es que yo hoy no me siento bien. No me siento bien, dice la gente, por eso soy así. Es que como me pasó tal cosa, por eso soy una porquería con todo el mundo. Por eso los trato así, porque me dijeron, porque me hicieron. No, queda demostrado, claro. Jesús estaba agonizando y una persona allí lo estaba insultando. Y hubo otro que simplemente dijo, Señor, acuérdate de mí. Y lo miró con ternura, con amor, con sentimiento. En medio de una desgracia, de una tristeza tan aparente, tan de todo como estaba pasando, él dentro de eso, dentro de ese filtro o dentro de esa ventana, dentro de ese cuerpo que estaba observando la realidad y viviendo ese tipo de cosas y una cantidad de emociones, pudo expresar amor hacia esa persona. Y no le dijo al tipo, no, oiga hermano, no, espérate, es que yo aquí estoy pasando mal, ¿cómo me va a decir esto, hombre? Respéteme mi muerte. ¿Sí? Respéteme mi muerte, no me moleste, yo ahorita no tengo tiempo para eso. No, Señor, simplemente le dijo, de cierto te digo hoy, que un día estarás conmigo en el paraíso. Y que el creador de todas las cosas le diga eso a una persona, Dios mío, eso es algo demasiadamente grande, demasiadamente grande. En medio de una desgracia, en medio de una tristeza, simplemente expresó lo que sabía hacer. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Simplemente necesitamos que se nos caiga la piedra de machacar el plátano encima del dedo gordo para ya tratar a todo el mundo mal. Y si está por ahí el perro o el gato descansando, le damos su patada. Porque no nos sentimos bien. Porque no somos capaces a través de eso expresar lo que realmente somos. Esa personalidad hace eso. Cuando la naturaleza mortal ha sido elevada mediante la adición de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, como la raza de Urantia mejoraron en cierta medida gracias a la donación de Adán, entonces el camino está mejor preparado para que el espíritu de la verdad coopere con el ajustador interior a fin de producir la hermosa cosecha de los frutos del espíritu sobre un carácter que puede estar en ese momento desbocado, puede hacer muchísimas cosas. Sobre eso va a trabajar muy bien. Si no se rechaza esta guía o este espíritu, aunque necesites la eternidad para llevar a cabo la misión, Él os guiará a toda verdad. Hermanos, voy a dejarlos por hoy así. Muchísimas gracias por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.